Ahí está. Vamos a ver ahora, en este caso nosotros tenemos sigma 0, que es la que está en celestito, y sigma f que nos caen de un lado de la curva, no más. Vamos a ver un poquito qué pasa con si cayesen del otro lado de la curva, o sea, si caen sigma 0 y sigma f del lado de la preconsolidación. Si caen de este lado, vamos a ocupar una fórmula similar a la que ocupamos en este ejercicio, pero que va a tener solo en cuenta el CR. ¿Sí? En el caso de que nos caiga solo de el lado preconsolidado de la curva, de este lado. A nosotros el ejercicio que hicimos hace un rato nos cayó de este lado. Si nos cae del otro lado, se va a tomar solo el CR de este lado. Esto CR y esto SC. Sí, a ver, se me complica un poco con el mouse. Entonces, acá usaríamos esta fórmula que está referida a si es una arcilla preconsolidada únicamente. Pero ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, el sigma 0 de un lado de la curva antes de la presión de preconsolidación y el sigma final del otro lado de la curva después de la presión de preconsolidación? O sea, este caso. Si tenemos acá el sigma 0 y acá el sigma final. En ese caso vamos a tener que usar una fórmula que tiene en cuenta ambos coeficientes y que los relaciona con también la presión de preconsolidación. Por eso es importante tener esta presión de preconsolidación. Entonces, en ese caso, voy a borrar todos mis dibujitos, voy a seguir. Se ocupa esta última fórmula que ven, acá tiene sigma prima P, que es la presión de preconsolidación, y que, vieron, relaciona una parte de la curva que es de sigma 0 a sigma P, y después de sigma P a sigma final. O sea, básicamente eso. Lo importante acá es para que calculen el asentamiento, ustedes toman el H total del estrato. Eso es todo con respecto a esto. ¿Esto lo vieron, no? ¿Esto entendieron? ¿Qué onda? Después hay como unas fórmulas que consideran esto como rectas y demás, pero generalmente los parciales siempre le dan, o sea, con la curva de compresibilidad para que la trabajen. Bueno, ¿entendieron? ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? ¿Estamos? ¿Con el aspecto de asentamiento? Si escriben en el chat, les agradezco. Bueno. La parte de tiempos todavía no vieron, ¿no? O sea, alguien que pueda decir qué onda. Ah, ¿vieron el tema de los tiempos? Bueno, lo importante con los tiempos es, primero, para saber cuánto tiempo va a tardar algo en drenar, lo importante es ver la situación de borde del estrato. O sea, si
puede drenar hacia dos lados, si puede drenar solo hacia un lado. Entonces, en base a eso, se toma la altura que se va a ocupar en las fórmulas de tiempo. En este caso, por ejemplo, si acá hay una zona que es no permeable, que no puede pasar el agua, y acá hay una zona por la que puede filtrar, la altura que se va a tomar en esas ecuaciones para calcular el tiempo va a ser esta, la altura total del estrato. En cambio, si el estrato puede filtrar por dos lados, la altura de la muestra o del estrato se toma como la mitad, porque es la altura, la distancia mínima que tiene que recorrer el agua para salir del estrato. Esas son las alturas que se ocupan para, esas son las consideraciones que se toman para calcular los tiempos. A ver un cachito. Vieron que acá en esta ecuación de factor tiempo se ocupa un h. A eso me refería. Se tienen que fijar si van a ocupar el h de todo el estrato, si es que filtra solo se escapa el agua solo de un lado, y si se escapa por dos lados, el agua ocupa la mitad de la altura del estrato. Acá pueden ver que después, para calcular este coeficiente CB, coeficiente de consolidación, tienen que tener en cuenta la condición de drenaje del estrato. Vieron, por ejemplo, si está abierta de dos lados, por ejemplo, tiene arena de un lado y arena del otro, se ocupa la curva C1. Después, si tiene una base impermeable y abierta del otro lado, se ocupa la curva C2, y así ven qué curvas se ocupan. Y con eso pueden entrar a este abaco, y de acuerdo al porcentaje de consolidación, que acá tenemos 0, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, etc., pueden sacar TB, que es el factor tiempo, para ocupar en estas fórmulas. Ustedes siempre tienen que fijarse bien el tema de la condición de borde. Y bueno, yo creo que podemos dejar esto por acá, pero si quieren, yo este ejercicio que acá está terminado, se los paso, y ustedes lo ven, y cualquier cosita que tengan preguntas me citan en el grupo y les respondo. Yo digo porque ya son las 10 de la noche, medio que no vamos más. No sé si tienen alguna consulta de lo que vimos por ahora. Por ahí queda un poquito el tema de los tiempos, pero bueno, les dejo ahí, y si lo quieren leer y si tienen alguna pregunta, preguntan.